Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un caso que sacudió al pueblo de Utuado hace apenas 4 años. El cuerpo de un joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, fue encontrado a orillas de una carretera solitaria. La policía trataba de determinar si se trataba de un robo de autos o de una ejecución por algún otro motivo. Álvaro Manuel Torres de Jesús era un estudiante de agricultura en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. Álvaro tenía 21 años y vivía en el sector Menchaca del barrio Viví en el pueblo de Utuado. El 1 de octubre del 2019, 3 jóvenes compartían con Álvaro en un negocio conocido como el Bar de Eri, que queda muy cerca de la Universidad de Puerto Rico. Uno de los jóvenes que estuvo compartiendo con Álvaro ese día, llamado Luis, era su compañero de clases en la universidad. Sin embargo, los jóvenes que compartían con Álvaro tenían una agenda escondida. Luego de pasarla bien por un rato, por alguna razón los 3 jóvenes obligaron a Álvaro a subirse a su auto, una guagua Toyota RAV4, a punta de pistola. Los 3 jóvenes que compartieron con Álvaro en el bar de Eri y que luego lo secuestraron fueron Richard Montal Botero, Yadier Hernández Camacho, alias Finito, y Luis Rodríguez Otero. Los 3 eran del pueblo de Vega Baja. Al salir del negocio, Richard y Finito se montaron en la guagua con Álvaro y Luis se fue en otro carro. Mientras iban de camino, obligaron a Álvaro a conducir hasta un callejón solitario en donde se encontraron con Luis. Entonces Richard y Finito bajaron a Álvaro del auto, le dispararon, matándolo en el acto mientras Luis grababa el vil asesinato con un teléfono celular. Después de cometer el crimen, los 3 secuestradores dejaron el cuerpo de Álvaro tirado boca abajo allí mismo en el callejón y se llevaron su guagua. Al día siguiente, por alguna razón, Richard y Finito llegaron hasta el sector Cambalache de Arecibo y le dispararon en 6 ocasiones a Luis, quien se encontraba dentro de la Toyota RAV4 de Álvaro. Luego de dispararle, le pegaron fuego a la guagua pensando que Luis ya estaba muerto. Sin embargo, Luis logró salir de la guagua, así gravemente herido como estaba, para pedir ayuda. Entonces fue llevado hasta un hospital cercano en donde lo pudieron estabilizar y salvarle la vida. La policía fue alertada sobre un joven herido de bala y luego de entrevistarlo, llegaron a este lugar en donde estaba la guagua de Álvaro quemada. El cadáver de Álvaro Manuel Torres fue encontrado en el sector La Grúa, que quedaba cerca de la Universidad de Utuado. El asesinato de un estudiante de la UPR en Utuado se convirtió en tan solo el segundo que ocurre en 1 año y 9 meses en ese municipio. La policía no descarta el móvil del robo, pero se inclina por el ángulo de una ejecución, a pesar de que la guagua del joven no ha sido encontrada. Walter Soto León con la historia. No, una cosa que me... Ay, pero Dios, pues yo me conozco de pequeñito. Don José no podía creer que el vecino que conocía desde que era pequeño, Álvaro Torres de Jesús, había sido asesinado y su cuerpo abandonado en un camino vecinal apartado en el barrio Arenas de Utuado. Hasta allí llegaron varios amigos de la infancia de la víctima. No, hay una confianza completamente y nunca me indicó de algún temor hacia alguien, nunca me indicó problemas con nadie. Es verdad, algo inexplicable esto que sucedió. Torres de Jesús debe haber sido asesinado cerca de las 7 de la noche de ayer. El cadáver fue hallado en este camino, que no tiene salida, pero conduce hacia 2 viviendas, una de las cuales está deshabitada. El cuerpo fue hallado boca abajo y como única pertenencia tenía un reloj. Aunque la guagua Toyota del joven de 21 años no fue hallada en la escena, los investigadores no están del todo convencidos de que se haya tratado de un robo a mano armada de su vehículo. O sea, parece más una ejecución que cualquier otro móvil, como un robo, por ejemplo. La policía comenzaba su investigación y trataba de descifrar qué fue lo que había ocurrido. Por entender que se trataba de un posible carjacking, el FBI se unió a la investigación y asumió rápidamente la jurisdicción del caso. Luego de salir del hospital, Luis fue llevado por el FBI para recibir protección ante el temor de que los que lo trataron de matar fueran tras él y para de una vez interrogarlo. Esta conferencia es para informar sobre el caso del asesinato del estudiante universitario de Utuado, que fue asesinado el 1 de octubre. El joven Álvaro
Manuel Torres de Jesús, cuyo vehículo fue recuperado el 3 de octubre quemado en el área de Arecibo. Como resultado de la investigación que llevó a cabo tanto el 6C de Arecibo, el 6C de Utuado, en coordinación con el 6C de Vega Baja, fueron identificados como autores de estos hechos Richard Montalvo Otero y Yabdiel Hernández Camacho, CP Finito. Dichos casos fueron consultados con el FBI. Son 2 casos y en conjunto obviamente con la Fiscalía Federal, quienes asumieron jurisdicción sobre ambos casos, por lo cual estamos solicitando la cooperación ciudadana para la captura y arresto de los responsables de estos hechos. Hemos entregado a los periodistas copias del afiche que se confeccionó para que se comuniquen de manera confidencial al 343-2020 o al 754-6000, que es la oficina del FBI. El 7 de octubre del 2019, el FBI informó que buscaba a 2 sospechosos, Yabdiel Hernández Camacho, alias Finito, de 21 años, y a Richard David Montalvo Otero, de 23 años, por su posible participación en la muerte de Álvaro. Contra ambos se emitió una orden de arresto otorgada por un juez federal. Varios días más tarde, Finito fue arrestado por agentes federales. Al ser interrogado por los agentes, este admitió que junto a otro individuo secuestró y luego asesinó a Álvaro Manuel Torres. Finito, Richard y Luis, el compañero de clases de Álvaro, que fue herido por sus cómplices, fueron acusados en el foro federal por haber cometido un carjacking que tuvo como resultado la muerte de una persona. Luego de su arresto, el juez federal Bruce McGivern ordenó el ingreso inmediato de Finito en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo. Luis Rodríguez Otero también estaba bajo la custodia de las autoridades federales y solamente faltaba por arrestar a Richard. El nombre de Luis Rodríguez Otero no fue divulgado por las autoridades en un principio debido a que se pensaba que él también había sido víctima de los secuestradores. Fue después, mediante los interrogatorios, que se supo la verdad sobre su participación en el crimen. El 9 de octubre, el FBI dio a conocer a través de la Policía de Puerto Rico las fotos de los 3 implicados en el asesinato de Álvaro. Aunque ya Finito y Luis se encontraban bajo la custodia de las autoridades federales, se pensaba que Richard había huido a los Estados Unidos para tratar de evitar ser capturado. Esto no fue un carjacking. De momento no fue un carjacking, la escena lo que presenta pues fue un asesinato con una ejecución viciosa. Sí se da luego Yo me lo imaginé porque es que a nadie le meten 14 tiros en un carjacking. Uh-huh. Digo, eso es lo que uno... Yo no soy ni detective, ni pretendo serlo, ni especialista policíaco, pero no sé, uno no piensa que si te van a robar el carro te van a meter 14 disparos. El 11 de octubre, agentes del FBI entrevistaron a Luis Rodríguez, quien declaró que vio cuando Finito y Richard mataron a Álvaro para robarle la guagua. En el teléfono celular de Luis se encontraron varias fotos tomadas el 30 de septiembre del 2019, en las que este salía con una pistola en la mano. Los agentes también encontraron fotos tomadas el 1 de octubre, momentos después del asesinato de Álvaro, en las que aparece con el arma que se utilizó para cometer el crimen. También había un video en su celular en el que aparecen Finito y Richard durmiendo dentro de un carro. Según los agentes del FBI, Luis entregó su celular de forma voluntaria. Como parte de la investigación, los agentes del Task Force del FBI entrevistaron a varios testigos que vieron a Álvaro compartiendo con Luis, con Finito y con Richard en el estacionamiento del bar de Eri el 1 de octubre del 2019. También se recuperó un video del sistema de seguridad del negocio que muestra a los 3 jóvenes compartiendo ese día con Álvaro. En el video se ve cuando el carro de Luis Rodríguez y la guagua de Álvaro salen del estacionamiento del bar en dirección hacia la UPR en Utuado. Las autoridades recuperaron además otro video de una casa ubicada entre la universidad y el lugar en el que se encontró el cuerpo de Álvaro. En la grabación se observa a ambos vehículos transitando en dirección hacia el lugar de los hechos.
El 18 de octubre Finito confirmó lo que había dicho antes y le firmó una declaración jurada al FBI admitiendo que él había participado del carjacking y del asesinato de Álvaro. En su declaración jurada admitió que él y Richard le dispararon a Álvaro y que se fueron del lugar de los hechos en su guagua, una Toyota RAV4 del 2002. Basándose en esta declaración jurada y en la evidencia que se tenía hasta el momento, la Fiscalía Federal sometió la acusación ante el tribunal, entendiendo que había evidencia suficiente contra Luis Rodríguez y Yabdier Hernández de haber cometido el delito de carjacking que resultó en la muerte de Álvaro, y por posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito violento. Aunque el caso era elegible para la pena de muerte, la Fiscalía no quiso solicitar la pena capital. Algunas semanas más tarde, a principios de noviembre del 2019, el FBI arrestó en la ciudad de Boston a Richard Montalvo, el tercer sospechoso del asesinato de Álvaro. El 5 de noviembre del 2019, Yabdier Hernández, alias Finito, y Luis Rodríguez renunciaron a la vista preliminar en el Tribunal Federal. Esto lo que significaba era que el caso iría directamente a la etapa de juicio. La decisión de ir directo a juicio le fue informada al tribunal por los abogados de los acusados, Francisco Adams y José Aguayo. Los fiscales Alexander Alum y Dainel Álvarez Lora llevaron el caso en representación del gobierno de los Estados Unidos. Durante la vista de lectura de acusación, los acusados se declararon no culpables ante el Tribunal Federal. En otra de las vistas que se llevaron a cabo antes de que comenzara el juicio, el licenciado José Aguayo le informó a la jueza federal Silvia Carreño que su cliente, Luis Rodríguez, había sido agredido en el Centro Médico Correccional de la cárcel de Bayamón mientras recibía atención por una cirugía reciente en un brazo. Debido a esta situación, la jueza ordenó a las partes que le informara sobre las medidas que se estarían tomando para garantizarle la seguridad a Luis. Mientras esto ocurría, la jueza determinó que Luis debía permanecer en el Tribunal Federal. A pesar de que en un principio los acusados hicieron alegación de no culpabilidad, luego llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpables. En mayo de este año 2023, el juez federal Raúl Arias Marzuach sentenció a Richard Montalvo Otero a cumplir 30 años de prisión, a Yabdier Hernández Camacho a cumplir 22 años de prisión y a Luis Rodríguez Otero a cumplir 20 años de prisión por los delitos de carjacking y secuestro que resultaron en la muerte del joven agricultor Álvaro Manuel Torres de Jesús. También fueron sentenciados por posesión y descarga de un arma de fuego para cometer un delito de violencia que resultó en la muerte de una persona. Las autoridades federales sentenciaron a 3 personas convictas por el carjacking y posterior asesinato del joven universitario Álvaro Torres de Jesús, registrado en octubre del 2019 en el municipio de Utuado. Richard Montalvo Otero fue sentenciado a 360 meses en prisión, mientras que Luis Rodríguez Otero y Yabdier Hernández Camacho fueron sentenciados a 240 y 262 meses de cárcel, respectivamente. El acusado Richard Montalvo admitió haberle disparado a Torres de Jesús. En la actualidad, Richard Montalvo se encuentra recluido en la Institución Correccional Federal de Berlin en New Hampshire. Su liberación está pautada para junio del 2045. Yabdier Hernández, alias Finito, se encuentra recluido en la Institución Correccional Federal de Sandstone en Minnesota. Su liberación está pautada para mayo del 2038. Por último, Luis Rodríguez Otero se encuentra recluido en la Institución Correccional Federal de Williamsburg, en Carolina del Sur. Su liberación está pautada para noviembre del 2036.